inmediatamente presentamos a nuestro primer invitado en el día de hoy, Rabino Pinchas Brenner, rabino mayor de Venezuela por más de 4 décadas y fue nombrado por el expresidente interino Juan Guaidó como embajador de Venezuela ante Israel. Conoce muy bien de cerca lo que ha sido el acecho contemporáneo que en Venezuela incluso fue objeto por parte de Miraflores. Sin embargo, actualicemos ahora, rabino, muchísimas gracias por estar con nosotros ante esta situación de conmoción en la que Occidente nuevamente, de esta manera tan lamentable, está bajo la lupa de la comunidad internacional. Bienvenido. Bueno, gracias por invitarme y por darme la oportunidad de comunicarme con tu extensa y distinguida audiencia. Precisamente, rabino, en estos momentos la humanidad entera está atenta ante lo que puede suceder en Israel, noticias que se viven generando, pero la expectativa de posibles ataques. ¿Qué se puede inferir hasta los momentos ante lo que ha sido la respuesta tanto de Hamas como de Hezbollah alrededor de lo que ha sido un acecho continuo contra el Estado de Israel? Bueno, como dices, un acecho continuo, y eso ha sido así. Desde el día de su independencia, el 14 de mayo de 1948, Israel está acechada por todos los lados. Pero han habido varias guerras y que terminaron con la victoria de Israel, porque Israel no puede perder una sola guerra. Que al perder una guerra sería el fin de Israel. En cambio, cuando los que los circundan alrededor pierden una guerra, preparan entonces para la próxima. Han habido muchos actos de terror. No se trata de milicia, no se trata aquí de, como dicen en inglés, fighters, luchadores. Se trata de terroristas. La idea es sembrar el miedo, el terror en la población civil de Israel, no entre los militares, porque ya han hecho varios intentos de enfrentar al ejército de Israel y han sido derrotados. Lo que se trata más bien es de infundir el miedo, el terror en Israel. Y yo creo que no hemos visto barbarie tal desde el Holocausto. Claro, la dimensión es totalmente diferente, pero decapitar a niños, matar a mujeres delante de sus esposos y viceversa, 1.200 civiles y militares, pero la mayoría civiles, que fueron asesinados brutalmente. Yo creo que eso hay que tomar muy en cuenta. Y la franja de Gaza limita con Israel propia. No se trata de ningún territorio ocupado. Ese es el territorio que Israel recibió por una resolución de la Asamblea Nacional, de la Asamblea General, perdón, de las Naciones Unidas en noviembre de 1947. Es algo sumamente diferente lo que se ha hecho en aquel entonces. Entonces, Israel no puede permitir de que actos similares se produzcan en el futuro. Tiene que terminar y acabar una vez por todas con Hamas. Hamas es el grupo que gobierna Gaza. Y Gaza, tenemos que hacer un poco de historia, fue cedida como un lugar independiente por el ministro Ariel Sharon, que era un general, y decidió, bueno, vamos a hacer el intento. Se habla de que los árabes quieren tener libertad, ejercer su... Bueno, aquí tienen un territorio, hagan lo que quieran. Para hacer eso, tuvieron que sacar muchos asentamientos judíos de Gaza para que sea totalmente libre de judíos, que es algo interesante, ¿no? Israel no está libre de árabes, pero el sector árabe tiene que estar libre de judíos, ¿no? Pero dejemos eso a un lado. ¿Qué es lo que se ha hecho en Gaza? Han tenido ayuda de Qatar, de otros países árabes, de las Naciones Unidas, para desarrollarse. Mira, Israel no tiene recursos naturales realmente. Ha inventado cómo eficientemente sacarle el sal al agua salada, porque tiene poca agua. Industrializado, es una potencia de primera en tecnología. No hay razón para que Gaza no sea lo mismo. El hecho de que esté asediada no impide de que crezca verticalmente hacia el cielo, porque lo más importante hoy en día es el cerebro, no son los kilómetros cuadrados. Pero en lugar de dedicarse a eso, lo que hacen es más bien adquirir cohetes, una industria de cómo lanzarlos, túneles donde esconderse,
En fin, en lugar de construir hospitales, desarrollar industria, cultura, tecnología, se han dedicado a algo totalmente diferente. Bueno, y pueden ser lo que quieren en su territorio, pero otra cosa es entrar a Israel y asesinar a sangre fría a civiles, a niños, a mujeres, a ancianos, 1.200 personas. Eso simplemente no se puede tolerar. Y eso hay que ponerle un fin para que jamás no vuelva jamás a poder hacer lo mismo. Mire, Rabino, le voy a pedir, con su permiso, tan solo unos minutos para hacer una muy breve pausa, porque quisiera en la próxima parte entender un poco lo que puede ser su reflexión en torno a la narrativa de la causa palestina, porque hay que hacer una profunda pero clara diferencia entre lo que es esta definición y también lo que representa Hamás. Porque de acuerdo a lo que leemos a través de las redes sociales, hay poblaciones en algunos países, sobre todo de nuestra región, que hacen a un lado el ataque sangriento de este grupo terrorista Hamás y reivindican en este caso lo que es sus razones por la causa palestina. No estamos hablando de lo mismo. Precisamente quiero su reflexión al respecto. Estamos conectados por la vía digital con el rabino Pinchas Brenner. Él fue rabino mayor en Venezuela durante más de 4 décadas y también estuvo al frente de la Embajada de Venezuela en Israel ante lo que fue la representación del gobierno interino. Ya venimos con más de Dígalo Aquí. HN. Reconectamos con el rabino Pinchas Brenner, rabino mayor de Venezuela por más de 4 décadas. Rabino, conversábamos hace un rato sobre estas similitudes ante lo que pueda ser la narrativa actual en una discusión que se somete al debate de todos, pero que es necesario aclarar, puesto que se trata de confundir la causa palestina, cuyas razones pueden ser debatibles ante lo que es el reclamo de la población que allí reside, pero también ante lo que ha sido el hecho perpetrado, no solamente en esta oportunidad, sino en muchas oportunidades por parte del grupo terrorista Hamás. Se habla incluso sobre el asedio a la propia Franja de Gaza por parte de estos sujetos armados que allí se encuentran. Su reflexión al respecto, porque hay cierta, insisto, narrativa que trata de reducir lo que ha sido los hechos repudiables por parte de estos hombres armados. Primero quiero decir algo. Hay que dejar de hacer equivalencia moral. Por un lado está Israel. Israel está ahora atacando a Gaza. Por otro lado están Hamás. Bueno, vamos a hacer un cese de fuego y que termine todo. Eso no es realidad. Yo personalmente pienso que el mundo árabe palestino tiene derecho a su propio Estado. Yo estoy de acuerdo con eso. Si el pueblo judío tiene derecho, ellos también tienen derecho. Efectivamente, las Naciones Unidas, cuando partieron lo que era la Palestina entonces, que había sido reducida porque se creó algo que se llama Transjordania, que luego tomó el nombre de Jordania. Se partió en dos, un Estado judío y un Estado árabe. No era un Estado palestino, era un Estado árabe. Es lo que fue la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, Israel declaró su independencia meses más tarde. Apenas el último soldado británico que se encontraba ahí salió del país el 14 de mayo del 48. ¿Qué hizo el mundo árabe? Por 20 años estaba bajo el dominio Gaza de Egipto y la margen occidental por parte de Jordania. ¿Por qué no declararon un Estado? Bueno, no vamos a hablar sobre leche derramada. Eso terminó. Pero quiero que sepa que cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, sin preguntarle a nadie, solamente siguiendo lo que las Naciones Unidas habían decidido, podían haber tenido un Estado árabe. Bueno, no lo hicieron. Yo creo, ¿sabes por qué no lo hicieron? Porque en el fondo, no obstante todas las negociaciones que se han hecho, cediendo cosas con los diferentes primer ministros de Israel, lo que se llamaban los acuerdos Oslo, nunca se llegaba a una conclusión. ¿Sabes por qué creo yo? Porque en realidad nunca quisieron un Estado árabe al lado de Israel. Lo que quisieron es un Estado, y todavía quieren, un Estado en lugar de Israel.
quieren arrojar a Israel. Fíjate en Hamas. Hamas no es un grupo cualquiera. Ellos son los que reinan en Gaza. Ellos son el gobierno de Gaza. No se trata de un grupo reducido. Pero lo que pasó unos días atrás, no solo que es diferente, es existencialmente diferente. No se trata de alguien que hizo volar a 20 personas o algo. Fue un asesinato calculado, buscando a mujeres y niños para matarlos. Yo creo que eso es algo totalmente diferente y la reacción de Israel tiene que ser para terminar con esa amenaza de Hamas. Ahí tienes en el norte está Hezbollah, que es otro grupo, también mantenido por Irán, porque quien está detrás de todo eso es el gobierno de Irán. Es un gobierno que exporta el terror a todo el mundo. Y quiero decirte otra cosa, el judío es el canario de la mina. El canario es un pajarito que lamentablemente es el primero en morir por gases letales. Entonces le da un aviso a los mineros, tienes que salir de ahí. El judío puede ser el primero en sufrir el acto terrorista, pero nunca es el último. Porque la idea de Islam es algo totalmente diferente. Una vez que un territorio estuvo bajo el dominio islámico, como el Medio Oriente fue durante el Imperio Otomano, eso nunca puede ir a manos de infieles. ¿Sabes quiénes son los infieles? El resto del mundo. Cristianos, judíos, ateos, todo el mundo son infieles. Estuvieron en España, en Portugal también, ¿sabes? Bueno, ese territorio le pertenece al Islam. Algún día van a tratar de reconquistarlo nuevamente. Yo creo que es una concepción antidemocrática, antihumana que existe ahí. Yo estoy de acuerdo que Israel y le da cabida a religiosos, no religiosos, ateos, verdes, amarillos, homosexuales, a todo el mundo le da cabida. Todo el mundo debe de poder vivir ahí. Y tienes la realidad en Israel de que yo creo que la mayoría de los médicos en los hospitales hoy en día creo que son árabes dentro de Israel. Hay un 20% de árabes en Israel. Ellos tienen cabida en el parlamento que se llama Knesset. Son policías, hasta hay algunos en el ejército también. Mira, es una sociedad abierta porque el progreso requiere la libertad humana, la libertad de pensamiento. Fíjate cuántos premios Nobel ha obtenido Israel, compáralos con el resto de todo el mundo árabe. ¿Y cuántos judíos hay? Es un número relativamente reducido, pero nosotros todavía estamos marcados por el Holocausto. Lamento tener que repetirlo. El finado presidente Carlos Andrés Pérez en una oportunidad me dijo: Rabino, ¿hasta cuándo van a hablar del Holocausto? Bueno, entiendo eso, el mundo se cansa, pero para nosotros fue una realidad. Una tercera parte del pueblo judío fue exterminado. Y si tomas en cuenta que en Estados Unidos vivía un tercio del pueblo judío, o sea, de las 2/3 partes, el 80% fue exterminado. Había judíos en Argentina, en Brasil, en diferentes partes del mundo, además de Europa. En Europa el 80% fue exterminado. Bueno, nosotros todavía vivimos con eso. Vamos a olvidar y no vamos a permitir de que se crea nuevamente un tipo de holocausto hoy en día, porque lo que pasó en los últimos días es un holocausto pequeño, pero es de la misma dimensión, Nunca sufrió Israel tantas muertes en un solo día en ninguna de las guerras anteriores. Eso fue disparo directo a niños. ¿Cómo podemos reaccionar? Yo creo que hablar de equivalencia moral no es correcto, no es justo. Sí, la discusión es profunda, Rabino, y sobre todo viendo la volatilidad con la que las personas reaccionan a través de las redes sociales y viendo cómo desde países de la región se condena lo que es el uso proporcionado de fuerza, porque cuando hablemos en términos militares, en este caso hay una reacción en contra de Hamas por parte de Israel
de acuerdo a expertos, no se trata de un asedio contra la Franja de Gaza, se trata de una reacción en contra de lo que fue este ataque perpetrado por parte de Hamas. Rabino, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Un saludo a la distancia. Hasta una próxima oportunidad. Seguro. Dios te bendiga. Amén, igualmente. Muchísimas gracias. Dios bendiga al pueblo venezolano. Amén. Igualmente a su noble pueblo y a todos los que están involucrados en esta triste situación y que pronto culmine en feliz término. Muchísimas gracias. Seguro que sí. Conversábamos con el rabino Pinchas Brenner. Él fue rabino mayor de Venezuela durante más de 4 décadas. Además de eso, también representó al gobierno interino de nuestro país en Israel.